La gastritis es un término general para un grupo de enfermedades que tienen un punto en común: la inflamación en el revestimiento del estómago. La gastritis se produce por una infección bacteriana que provoca la mayoría de las úlceras estomacales. Hoy en Cuidando mi Salud, gastritis. Comenzamos. ¿Qué es la gastritis? Se le conoce como gastritis a la inflamación de la capa que protege el estómago de los jugos gástricos. Puede catalogarse como aguda cuando se presenta por primera vez y crónica cuando se ha manifestado durante largo tiempo. Los síntomas varían en cada caso, pero en general incluyen malestar o dolor estomacal, eructos, náuseas, vómitos, sensación de estar lleno y por lo tanto falta de apetito, ardor en la parte superior del abdomen, pérdida de peso y en los casos más graves, presencia de sangre en las heces. Es importante no automedicarse, ya que si se esconden los síntomas, es difícil hacer el diagnóstico de gastritis. Muy buenos días y muchísimas gracias por estar una vez más aquí en su programa Cuidando mi Salud. Mi nombre es Mónica García, los saludo como todos los miércoles, esperando que tengan un bonito día. Recuerde que en este programa siempre nos preocupamos por traerles temas de interés, temas que podamos aprender, que podamos conocer. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de un padecimiento que yo creo que a muchos nos aqueja, que es la gastritis. Vamos a ver a qué se refiere, qué podemos hacer para, tratar de contrarrestar los síntomas de esta enfermedad. Y para ello nos acompaña la psicóloga Liliana Rodríguez Campos, quien es psicóloga. Bienvenida, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Gracias por la invitación, al contrario, un gusto. También nos acompaña la licenciada en Nutrición y Ciencias de los Alimentos, Carolina Arroyo Solórzano. Bienvenida, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Muchas gracias. Y también nos acompaña la doctora Yasmín Berrones, quien es gastrocirujana y coloproctóloga. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Gracias a ustedes, mucho gusto. Vamos a hablar sobre este tema que le mencionaba el día de hoy, que es de gastritis, pero antes vamos a ver un sondeo en la comunidad universitaria para ver qué tanto conocen sobre este tema. ¿Qué es la gastritis? Es una enfermedad que te da en el estómago, como de acidez, reflujo y así, ¿no? Pues es como un malestar estomacal caracterizado por el reflujo y como la acidez o el ardor en el estómago. Tengo entendido que es la alta acidez del flujo gástrico. La gastritis es un desorden en el estómago que produce acidez y reflujo. Trastornos estomacales que se caracterizan por el revistamiento y la inflamación, creo. ¿Cuáles podrían ser las causas de la gastritis? Yo considero que principalmente psicológicas, como el estrés. Pues por ejemplo, situaciones estresantes, pues el mal manejo de horarios de comida, también cuando comes como cosas muy irritantes o cosas así, ¿no? Pues serían alimentos picantes o irritantes o muy ácidos. Y creo que la puede provocar, existen casos donde se provoca por estrés, tengo entendido, o por ácidos en las comidas. Comida picante o ácida que altere como tu pH estomacal. Estamos de regreso después de ver este sondeo en la comunidad universitaria. Y bueno, antes de que iniciemos las preguntas a nuestras invitadas del día de hoy, vamos a un corte. Lo invitamos a que no se vaya.
estamos de regreso. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Vamos a comenzar las preguntas a nuestras invitadas del día de hoy. Pues bueno, comenzamos. Doctora Yasmín, bueno, ¿qué es la gastritis y a quiénes afecta principalmente? Mira, Moni, la gastritis es una inflamación de las células que recubren el estómago, la capa más interna del estómago. Esas células se inflaman y empiezan los síntomas. Eso es la gastritis. ¿Y a quiénes afecta principalmente, doctora? Afecta realmente a toda la población, o sea, desde niños, adolescentes, hasta adultos y adultas mayores. A todos la población los afecta y es por eso que es un padecimiento tan común en nuestro medio. Así es, yo creo que todos lo hemos padecido en alguna ocasión. Así es. Sí. Y bueno, hay algunos tipos de gastritis y bueno, más bien que nos explique cuáles son los tipos de gastritis que hay y bueno, en qué consiste cada uno de ellos. Claro, mira, sí hay diferentes tipos de gastritis. Existen gastritis desde medicamentosas. Hay muchos medicamentos que provocan que el recubrimiento de esa mucosa se inflame o que deje de haber esa protección a la mucosa del estómago y empieza la inflamación, como lo puede ser los medicamentos analgésicos, que es muy común, o sea, gente que sufre de alguna inflamación, algún dolor crónico y que se automedique medicamentos, eso puede llevar a una gastritis crónica, aspirina y otro tipo de medicamentos, entonces esa es la medicamentosa. Hay otra que es por estrés, un estrés severo, ya sea, por ejemplo, pacientes que están hospitalizados y que sufren de mucho estrés durante la hospitalización o incluso también estrés pues en la vida diaria, porque esto empieza a producir un aumento del cortisol y de otras sustancias que provocan también disminución de la barrera protectora del estómago. Y pues también, por ejemplo, secundario a alimentos, a cierto tipo de alimentos que son irritantes. Esos son como los más comunes. Sí, yo creo que es lo que a todos nos ha sucedido en alguna ocasión. ¿Conocemos, bueno, cuál es la prevalencia de gastritis en México, doctora? Sí tenemos una información, o sea, hay muchas estadísticas, pero en general se dice que alrededor del 80% de los mexicanos sufrimos de gastritis o hemos sufrido de gastritis, de los cuales la mayoría de los casos se debe a una bacteria que se llama Helicobacter pylori, que es como lo más común, pero es una de las enfermedades que más conlleva gastos económicos para el país. Así es. Y ¿cuáles son las causas principales de este padecimiento? Pues las causas son, como ya habíamos comentado, lo que es la alimentación, lo que es todo lo que es estrés, la infección de esta bacteria que te comento que es el Helicobacter pylori, que se transmite a través de ciertos alimentos contaminados con materia fecal y que se introducen en nuestro cuerpo y esa bacteria puede alojarse en lo que es el estómago y puede permanecer sin síntomas el paciente o ya empezar con síntomas ya cuando está más avanzado. Claro. Muy bien, muchas gracias, doctora. Y bueno, licenciada Carolina, ¿de qué manera la alimentación puede ser causa de la gastritis o complicar los síntomas? Ya nos hablaba un poco la doctora. Claro. Realmente creo que el principal problema es la no alimentación, el ayuno. Sí. El ayuno tan común y frecuente desafortunadamente en nuestra sociedad mexicana, las prisas, los trabajos que inician muy temprano o que terminan muy tarde y entonces las personas no desayunan. Es el principal factor, la no alimentación. O no solamente no desayunar, sino, por ejemplo, tardar mucho en volver a tener alimentación. Es decir, desayuno a lo mejor muy temprano, sí lo hago, pero por mi mismo trabajo estoy comiendo 5 o 6 de la tarde, entonces ese ayuno prolongado también favorece el desarrollo de gastritis. ¿Y por qué afecta? O sea, ¿qué sucede que nos afecta? Claro, lo que pasa es que nosotros, por ejemplo, si no desayunamos, salimos a la calle muchas veces porque necesitamos ir al trabajo o hacer alguna actividad y en el camino nos encontramos con muchos factores que nos van a mandar señales de que, como si estuviéramos comiendo, el olor, los comerciales en la calle, ¿no? En el mismo lugar donde estamos asistiendo y entonces todo eso empieza a mandar señales a nuestro cuerpo de necesito producir este ácido gástrico para empezar a digerir estos alimentos que no me he comido. Entonces ahí es uno de los factores que puede suceder. También definitivamente la alimentación incorrecta, ¿verdad? Es decir, a veces empezamos el día rompiendo el ayuno con alimentos que justamente nos irritan más. No sé, puede ser a lo mejor un jugo de naranja que no a todo el mundo
Eso también es importante. No todos somos iguales sensibles al efecto, pero sí una gran mayoría inicia su desayuno con un jugo de naranja ácido y empieza la secreción en algo más ácido todavía. Sí. Entonces, o por ejemplo, desayunar cosas muy grasosas, ¿no? Está muy bien si nos desayunamos un huevito con ejotes o con nopales o preparado con poco aceite, con poca grasa, pero si nos desayunamos unos huevos estrellados, bañados en una salsa con mucho condimento, entonces ahí empezamos a complicar la situación y producir la gastritis. Claro, sí, como cuidar toda esta parte. De hecho, hay... ¿Qué tipo de alimentos, son altamente perjudiciales para las personas con gastritis? Mencionaba un poco lo que es el picante y la grasa, ¿no? El picante, la grasa, lo muy condimentado. También. Conocemos ya con bastante evidencia que alimentos con mucha pimienta, con mucha sal, con mucho ajo, con mucha cebolla, no quiere decir que el ajo y la cebolla sean malos alimentos. Eso lo tenemos que recordar siempre. No hay alimento malo, sino cómo lo usamos y en qué momento lo usamos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo estoy teniendo ya algunos signos de gastritis, va a ser muy importante que consuma alimentos con poco condimento. Inclusive, por ejemplo, la canela, los tés, los cafés, ahora están muy de moda los tés con muchas especias, aguas, ¿verdad? Porque ahí en eso también puede ir el irritante y sin estarnos dando cuenta. Claro. Hay algunos tés que por su naturaleza química provocan más acidez, como el té verde, el té de limón, y de repente toman fama de ser buenos, sí, pero otra vez vamos a lo mismo, ¿a qué hora, cómo lo estoy consumiendo? ¿Sí? Sí, a lo mejor como dice, en ayuno es donde nos puede ser más perjudicial, ¿no? ¿Hay algunas otras bebidas que también puedan ser perjudiciales para las personas con gastritis? Sí, claro, por ejemplo, el café definitivamente, los tés entre más negro o más especias lleve, va a ser más irritante. También, por ejemplo, hay algunos, el jugo de jitomate es sumamente irritante, hay que tener cuidado. Como les decía al principio, no todos vamos a responder igual. Sí tengo pacientes que tienen gastritis y perfectamente pueden tomar un jugo de naranja dentro de su desayuno y no les afecta, pero hay quien es mucho más sensible y aún con alimentos el jugo de naranja le va a causar los síntomas o las molestias. Los refrescos, bebidas alcohólicas. Totalmente, el refresco por los ácidos que contiene, fosfórico y carbono, va a provocar mayor acidez. Me decía que... ¿Bebidas alcohólicas también? Bebidas alcohólicas, el alcohol, por supuesto, irrita y más si es en ayuno, ¿no? O al revés, lo acompañamos en lugar de, no sé, con un vino tinto, con una carnita y sus verduritas cocidas y un arroz sencillo, al revés, ¿no? Lo combinamos con lo más condimentado que encontremos, una rica lasaña, pero muy condimentada. Entonces, ahí es cuando también le agregamos. Ay, sí. Bueno, pero acabo de mencionar algo que la gran mayoría hacemos. Pero sí, claro. Y además que efectivamente a lo mejor yo me puedo comer una lasaña que tiene mucho jitomate, ¿no? Sobre todo, y no me provoca nada porque mi estómago está bien protegido, porque no soy sensible, pero quien ya tiene el problema, definitivamente le va a caer mal. O peor aún, que si lo estoy haciendo frecuentemente, entonces sí puedo llegar a derivar en gastritis. Claro. Muy bien, muchísimas gracias, licenciada. Y bueno, doctora Liliana, ¿qué causas de la gastritis están asociadas con el estrés, la ansiedad o algunos problemas psicológicos? Me gusta explicarlo de esta manera. Bueno, el doctor Mario Alonso Puig, un estudioso grandioso de la conducta, pone este ejemplo. Imagina, por ejemplo, una mujer que está en su área de trabajo y percibe que su jefe está teniendo una conducta amenazante con ella. Y puede ser que lo perciba, es decir, puede ser que esta persona interprete la conducta del jefe como algo amenazante y puede ser una conducta cualquiera, o bien puede ser que sí esté efectivamente el jefe teniendo una conducta amenazante con la persona. Si esto persiste por un tiempo considerable, la persona al sentirse en este estado, se libera cortisol efectivamente y cambia la forma en la que el estómago va a funcionar. Entonces, en este momento cuando la persona se siente en amenaza, el organismo lo que tendría que hacer es reúno energía para o luchar o huir, porque me estoy percibiendo en peligro. Entonces, bueno, en este sentido ocurre que en el estómago, pues, el estómago se va a inflamar. Entonces, esto tiene que ver
pues finalmente estamos en un ambiente que hay muchos estímulos que luego los podemos percibir o vivir también realmente como amenazantes. Ejemplo, la inseguridad, ejemplo, la cuestión económica. No es una persona que dice, ya llega la renta, ya me viene el mes, ¿verdad? Y tal vez no voy a alcanzar a cubrir los gastos exactamente. Entonces, desde lo psicológico es la percepción de amenaza de distintas cuestiones que están ocurriendo actualmente en la sociedad, incide en que entonces las personas estemos viviendo en altos niveles de estrés, de ansiedad, y por supuesto que esto va a incidir pues en la salud física de la persona de distintas maneras, y una de ellas pues va a ser también la gastritis, ¿no? Así es. Y bueno, lo acabo de mencionar ahorita, varios factores que luego nos aquejan, pero todo este incremento, bueno, de la vida actual y toda esta parte, realmente las prisas y el estrés que vivimos, ¿esto ha incrementado también en que sea más incidente esta enfermedad? Sí, de hecho me viene a la mente un caso muy particular, una persona sexo masculino de 30 años en otro país que me contactó hace un tiempo. Esta persona con 30 años está con creencias de sobreexigencia y de que a los 30 años ya tiene que tener casa, carro, hijos y negocio y ¿sí? La sociedad actual en la que vivimos nos está bombardeando diariamente de que tenemos que poner mayor atención al tener que al ser y a generar tranquilidad y bienestar en nosotros. Finalmente esta cultura consumista, ¿no? Entonces de trabajar y trabajar para producir, que es lo que mayormente entonces pues se promueve. Sin embargo, esto pues va a hacer una afectación importante pues en la vida de las personas. Por ejemplo, también si doy más importancia a trabajar para tener, entonces desconecto de mi familia. Si conecto con mi familia, genero sustancias benéficas para que yo esté tranquilo, ¿sí? Para que yo me sienta en contención y esté en compañía de otros, ¿verdad? Sí, entonces genera un bienestar. Este equilibrio, ¿no? Exactamente. Que luego hablamos. Exactamente. Muy bien, vamos a seguir hablando sobre este tema del día de hoy, que es la gastritis, pero antes vamos a un corte comercial. Lo invitamos a que no se vaya. Estamos de regreso, muchísimas gracias por el placer de su compañía. Y bueno, vamos a continuar con el programa del día de hoy, que es gastritis, pero antes vamos a ver una cápsula para profundizar más en este tema. La infección por Helicobacter pylori es la infección más prevalente del planeta. De hecho, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, o CDC por sus siglas en inglés, 2/3 de la población del mundo la tienen. Pero, ¿qué es el Helicobacter pylori y qué efectos puede tener? A continuación, te lo contamos. La Helicobacter pylori es una bacteria que puede crecer en la capa de mucosa que recubre el interior del estómago del humano y es la principal causa de gastritis en el mundo y de úlceras pépticas. Pero, ¿por qué es relevante hablar sobre ella? El mecanismo exacto por el cual las personas se infectan por Helicobacter pylori no es conocido. Lo que sabemos es que esta bacteria se encuentra casi exclusivamente en humanos y ha sido encontrada ocasionalmente en mascotas. Sin embargo, la única fuente natural conocida de esta bacteria es el estómago humano. Así, se piensa que las infecciones ocurren por contacto directo entre humanos, ya sea por vía oral, de boca a boca o por contaminación de alimentos y bebidas con materia fecal. Una vez dentro de nuestro cuerpo, esta bacteria se ubica en las paredes de nuestro estómago o en nuestro duodeno y empieza a secretar una enzima llamada ureasa, que reacciona con los ácidos del estómago generando amoníaco. Este químico ayuda a neutralizar la acidez de la zona y genera un ambiente favorable para la bacteria. Adicionalmente, el amoníaco permite a la bacteria romper la capa de moco protector del estómago y penetrar en su interior. Una vez alojada en el tejido del estómago, la Helicobacter pylori se multiplica
y se empieza a alimentar de nuestros tejidos. Con el tiempo, puede llevar a problemas como la gastritis, las úlceras pépticas y otras molestias similares a la indigestión. Como mencionamos, esta bacteria es la principal causa de gastritis en el mundo y genera del 10 al 20% de las úlceras pépticas. Adicionalmente, la Organización Mundial de la Salud ha clasificado esta bacteria como un carcinogénico de grupo 1. Los carcinogénicos del grupo 1 son sustancias, mezclas o circunstancias de las que tenemos suficiente evidencia para concluir que pueden causar casos de cáncer en los humanos. Así, esta bacteria ha sido vinculada a un tipo de cáncer del estómago llamado cáncer gástrico del nocardias. ¿Pero por qué se desarrolla esta enfermedad? En realidad, la infección en sí no es causante del cáncer. El cáncer gástrico se produce por una serie de procesos que experimentan nuestros tejidos tras una infección prolongada por esta bacteria. Cuando el Helicobacter pylori infecta los tejidos del estómago, estos tienden a inflamarse. Esta inflamación produce que nuestros tejidos se tengan que regenerar. Sin embargo, al seguir estando infectados, se vuelven a inflamar. Esto lleva a un ciclo constante de inflamación y regeneración del tejido que finalmente puede llevar a que nuestras células muten y se desarrolle un cáncer. Así, de acuerdo con los CDCs, las personas que sufren de esta infección tienen de 2 a 6 veces más probabilidades de desarrollar cáncer gástrico. Cabe resaltar que esto no quiere decir que una persona infectada desarrollará inevitablemente cáncer. De hecho, este se desarrolla en menos del 1% de las personas infectadas. Pero si a uno se le diagnostica esta infección, entonces es importante recibir tratamiento para evitar el desarrollo de la enfermedad. Estamos de regreso después de ver esta cápsula. Como le comentaba, el día de hoy estamos hablando de lo que es la gastritis. Vamos a continuar con las preguntas a nuestras invitadas. Pues bueno, continuamos. Doctora Yasmín, ¿cuáles pueden llegar a ser las consecuencias de la gastritis? Mira, las consecuencias desafortunadamente sí pueden haber y muchas. La gente tiende a poner la gastritis como una enfermedad muy común y como que no le da la importancia que es. Lamentablemente, cuando la gastritis se puede hacer crónica, se puede evolucionar a lo que es desde una anemia. ¿Por qué? Porque puede provocar un sangrado que empiece a disminuir los niveles de hemoglobina y provocar una anemia, hasta cáncer, desafortunadamente. ¿Por qué? Porque la inflamación crónica de las células hace que cambien su conformación y se pueda desarrollar en un cáncer. Y bueno, licenciada Carolina, ¿cómo puede afectar la gastritis la alimentación y buena nutrición en una persona? Yo creo que la puede afectar en mucho, ¿sí? Empezando porque de repente tenga miedo a comer algunos alimentos porque sabe que si come esto le hace daño, le lastima, y entonces empieza a dejar de consumir alimentos, y al dejar de consumir alimentos específicos deja de ser variable su alimentación, y entonces empieza a no tener todos los nutrimentos necesarios o suficientes para una alimentación correcta. Eso es como lo primero que puede pasar. Lo segundo que puede pasar es que cada persona tiene que identificar qué alimento le hace daño, es algo muy único. Entonces yo puedo ser, si no me estoy dando cuenta exactamente de qué es lo que me está haciendo daño, voy a continuar con el proceso crónico, derivando en lo que decía la doctora, pues a veces en complicaciones un poco más delicadas. Entonces sí es muy importante que cada individuo se identifique cuáles son los alimentos que específicamente a él le provocan o le generan mayor acidez o mayor irritación, y evitarlos definitivamente en ese aspecto de cómo puede afectar. Pero sobre todo eso, que cambia completamente, o sea, ya te da miedo comer. Sí. Entonces tienes que aprender más de nutrición, tienes que saber más de nutrición para que no te afecte en tu vida diaria y evitar además la gastritis. Así es. Muchísimas gracias, licenciada. Bueno, doctora Liliana,
¿Cómo afecta la gastritis en la vida psicosocial de una persona? Sí, bueno, si estamos hablando de que la persona cursa con altos niveles de estrés y luego entonces conlleva también la cuestión de la gastritis, entonces, bueno, pues la persona ante esta carga que está percibiendo, cambian sus estados emocionales. Estos cambios en los estados emocionales va a hacer que reaccione con las personas de distintas maneras, por ejemplo, en ocasiones con irritabilidad. Entonces, esto también va a modificar la forma en la que interacciona y los efectos que tienen sus reacciones en los demás. Entonces, luego eso lleva a un deterioro de los vínculos, ¿verdad? Y ahí, por supuesto, también hay una incidencia en cómo es que se desarrollan sus actividades diarias, ya sea en su trabajo o en casa, ¿verdad? Cómo es que lleva a cabo y con qué tanta calidad realiza sus actividades que tiene. Entonces, hay incomodidad, por supuesto, al tener esta sintomatología física, por supuesto que no va a disfrutar igual. Si tiene un evento familiar, un evento social, por supuesto, como lo decía la nutrióloga, pues no va a disfrutar de la misma manera de esos momentos que realmente sí tiene la oportunidad de hacerlo. Y bueno, pues pueden ser varios los efectos. Sí, claro. Sí, como bien lo mencionaba también, hay que identificarnos, ¿no? Para poderlo llevar a cabo. Muy bien, muchísimas gracias, doctora. Y bueno, doctora Yasmín, ¿cuáles son los síntomas de la gastritis? Mira, muy importantes. Los síntomas de la gastritis pueden ir desde náusea, vómitos, sensación de plenitud postprandial, o sea que uno coma y se sienta lleno con muy poca comida, o sensación de vacío, un hueco en el estómago, a pesar de que coma o lo que sea. Y ya cuando son síntomas más avanzados pueden hasta haber popó o evacuaciones oscuras, negras, que corresponde a un sangrado desde el estómago que va recorriendo, van cambiando la coloración y se hacen negras. Entonces, principalmente ante este síntoma o ante vómito, esos síntomas son los que son como de alarma y los que hay que acudir a un médico. Así es, y estar como al pendiente. Y bueno, ¿cómo se diagnostica? Mira, el diagnóstico en un inicio es clínico, o sea, vemos los síntomas, vemos al paciente, hacemos una historia clínica y diagnosticamos. Ya con base a este diagnóstico podemos dar un tratamiento. Si el tratamiento mejora, pero luego recaen los pacientes o no mejora, entonces ya podríamos irnos a una segunda instancia. Por ejemplo, lo más indicado sería una endoscopía alta, se llama panendoscopía, donde se mete una camarita a través de lo que es la garganta, viaja lo que es el esófago, llega al estómago, se toman imágenes, incluso se pueden tomar biopsias, que son pequeñas muestras del tejido gástrico, y mandar a analizar a laboratorio. Ok, muy bien. Y ¿cuáles son los tratamientos? Porque oímos, bueno, y la verdad es que en la televisión salen varios medicamentos que son como los más comunes para atacar este padecimiento. ¿Son estos o hay algunos otros? Sí, los que salen en la televisión, en los comerciales, son parte del tratamiento para la gastritis. Aquí lo importante de saber esto es que sí pueden ser tratamientos, pero agudos, y no guiarnos tanto por los síntomas. O sea, ok, bueno, me como algo o me da gastritis o estoy estresada, lo que sea, o estoy tomando tal medicamento, me da gastritis, pues bueno, puedo intentarlo, ¿no? Pero si vemos que los síntomas no mejoran o igual recaemos, sí hay que acudir a un médico y también principalmente saber que no son los únicos medicamentos que nosotros tenemos, ¿no? Hay un arsenal de medicamentos que, dependiendo del tipo de paciente, del tipo de gastritis y de todo lo que es el cuadro clínico, nosotros damos, porque el mismo medicamento no sirve para todos. Y esa es la importancia de no tratar los síntomas, sino tratar al paciente y tratar la enfermedad, o sea, tratar la causa que originó la gastritis, ¿sí? Porque lamentablemente hay muchos pacientes que llegan, que dicen, tengo 15, tengo 20 años tomando el omeprazol, el pantoprazol, los más comunes, ¿no? Sí. Y me lo quita, y estoy mejorándome, me lo quita, pero llevan 20 años, cuando no saben que estos medicamentos, si se consumen por mucho tiempo, empiezan a dar también efectos secundarios después de tanto consumo, como lo pueden hacer igual otra vez anemia, mala absorción de medicamentos, que se formen pólipos en nuestro tubo digestivo que puedan desarrollar posteriormente cáncer, hasta neumonías, insuficiencia renal, varias cosas que por estar consumiéndolos tanto tiempo y tratar síntomas y no tratar la enfermedad nos puede conllevar a esto, ¿no? Entonces, es bien importante, no es normal que un paciente esté teniendo
tanto tiempo con la ingesta de medicamentos para la gastritis, ¿no? Si ya llevan 4 o 6 meses con el mismo tratamiento porque les mejora y nada más lo suspenden y vuelven otra vez con los síntomas, definitivamente tienen que llegar a otra instancia que es hacer una endoscopía, o sea, atenderse con un médico y hacer los estudios correspondientes. Así es. Muy bien, muchísimas gracias, doctora. Y bueno, licenciada Carolina, ¿cómo se elabora un plan de alimentación para una persona con gastritis? Y bueno, ¿cómo está conformada esta dieta? Claro que sí. Bueno, yo quiero mencionar que la dieta para prevenir o para curar la gastritis es muy conocida, ¿verdad? Es la famosa dieta blanda, que implica no tanto que los alimentos sean suaves, sino en sí que químicamente no nos causen problemas, ¿sí? Son alimentos preferentemente sin irritantes, con poco condimento, bajos en grasas, pero no específicamente, por ejemplo, la leche baja en grasa, sino que realmente cuando yo preparo mi alimento lleve poca grasa. ¿Sí? Entonces evito a lo mejor los empanizados o los capeados y voy a preferir las cosas asadas, hervidas, horneadas, o ahora inclusive en las freidoras eléctricas, en donde me ahorro el que lleve tanta grasa. ¿Sí? Entonces, como la grasa tarda más, provoca más gastritis. Entonces, por eso es importante reducir lo más posible la grasa, y son las características típicas de la dieta blanda, es decir, una dieta que además tiene una característica muy importante: fraccionarla en 5 tiempos. El fraccionamiento en 5 tiempos nos va a ayudar a que haya ayunos más cortos o que no haya ayunos prolongados, y la persona se va a sentir mucho mejor. Sí. Y yo quiero sumar a todo esto algo que es importante y que ya decía la doctora. Realmente la gastritis es muy común, se convierte en un proceso crónico con mucha facilidad, pero mucho porque justamente es noble. Responde rápidamente al medicamento y a la dieta blanda. El problema es el compromiso. Nos sentimos bien, tanto tomando nuestro medicamento como haciendo nuestra dieta blanda, rápido, ya me siento bien, y se nos olvida pronto. Y eso es parte de lo que hace que sea crónico tan fácilmente, porque en realidad es una enfermedad que podría ser noble, podría responder, y la alimentación no es tan complicada, es muy sencilla. Todos en casa sabemos cocer unas verduritas, asar un pollito, evitar alimentos muy endulzados o muy picantes o muy condimentados, o sea, lo sabemos hacer. El problema es que rápido nos aburrimos, y como rápido nos sentimos bien, abandonamos. Sí. Entonces yo creo que algo bien importante para evitar esta cronicidad en este padecimiento es justamente consultar con su médico y que le den un tratamiento, y si le dicen 1 mes, es 1 mes. Y si le dicen la dieta blanda el mismo mes que su medicamento, juntos el mismo mes, y el resultado es promisorio. Realmente puede ser muy bueno. El problema es que me siento bien y ya no tomo correctamente mis medicamentos, o ya sé que cuando me siento mal me tomo un omeprazol, un pantoprazol, etcétera, y me siento mejor. Y lo único que estoy haciendo es hacer crónica la enfermedad. Entonces creo que tenemos una luz en el camino, y es que se podría resolver con un tratamiento adecuado médico, resolviendo el manejo de nuestras emociones, pero también definitivamente cuidando la dieta blanda el mes que se nos indique, a veces mes y medio, y con eso cambia totalmente el pronóstico. Y hasta nos acostumbramos a comer así. Exactamente. Muy bien, muchísimas gracias, licenciada. Vamos a seguir hablando sobre este tema del día de hoy, que es la gastritis, pero antes vamos a una pausa. Lo invitamos a que no se vaya. Estamos de regreso, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Ya estamos en la recta final de nuestro programa del día de hoy, pero todavía nos quedan algunas preguntas para nuestras invitadas, pero antes vamos a ver una cápsula para profundizar más en este tema. Pero ¿cómo sabemos si estamos infectados por esta bacteria? Existen diferentes pruebas para detectarla. Sin embargo, no es necesario que todos nos realicemos un chequeo. De acuerdo con Harvard Health Publishing, solo las personas con síntomas recurrentes de indigestión, gastritis, úlceras o con diagnóstico de cáncer gástrico deben hacerlo. Asimismo, se sugiere que las personas con tratamientos prolongados de aspirina o desinflamantes no esteroides se realicen un chequeo,
ya que estos pueden incrementar el riesgo de daño al tejido del estómago. Por suerte, el tratamiento de esta infección no es muy complicado. Esta se trata con antibióticos en combinación con otros medicamentos para reducir la acidez del estómago por 14 días. Una vez concluido el tratamiento, a veces se realiza un test para verificar si efectivamente la bacteria ha sido eliminada. Sin embargo, es importante que este tratamiento sea proporcionado y supervisado por un profesional de la salud. Así, si tienes problemas recurrentes de gastritis o indigestión, es recomendable asistir a una institución de salud para descartar una infección por Helicobacter pylori. Por el contrario, si esta infección es diagnosticada a tiempo, su tratamiento puede ser simple y evitará que sufras mayores problemas en el futuro. Estamos de regreso, muchísimas gracias por continuar con nosotros después de ver esta cápsula, pero bueno, todavía tenemos algunas preguntas a nuestras invitadas. Vamos a continuar. Bueno, licenciada Carolina ya nos hablaba un poco de contribuir con esta dieta y que nos pueda ayudar a no tener los síntomas o a quitar la enfermedad. Pero el ejercicio también es importante para las personas que tienen esta enfermedad. Sí, por supuesto, sobre todo porque es una enfermedad multifactorial en la que son varios los aspectos que te van llevando a desarrollarla, y ya lo comentaba la psicóloga, realmente la parte emocional es muy importante y el ejercicio nos da rutina, nos da orden y nos ayuda mucho a liberar el estrés. Entonces yo creo que definitivamente el ejercicio acompañado de una buena alimentación, una dieta blanda y su medicamento apropiado es la solución, ¿sí? Pero no solo eso, sino lo previene. Si yo estoy constantemente haciendo ejercicio, voy a tener mejor digestión, voy a tener mejores evacuaciones y además voy a estar más feliz. Entonces definitivamente me va a ayudar a prevenir. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, doctora Liliana, ¿en qué consiste el tratamiento psicológico para personas con gastritis y cuáles son sus beneficios? Sí, aquí muy importante identificar cuáles son las fuentes de estrés por las cuales está pasando la persona. Identificar de dónde es que está viniendo, si del área laboral, si del área familiar, si son otro tipo de cuestiones, pero entonces ir observando estas fuentes e ir buscando ya sea bien soluciones a esto, soluciones específicas, conductas específicas a realizar, porque a veces las personas ni siquiera han identificado de dónde es que viene tanto estrés que están cargando o desde hace cuánto tiempo. Entonces, primero identificarlo, de ahí comenzar a tomar decisiones y también deshacernos o dejar o soltar aquellos factores que nos están generando estrés pero que finalmente no están en nuestro control. Así que una persona que pasa también por este tipo de cuestiones tiene que aprender a flexibilizar su pensamiento, a flexibilizar sus creencias, a sustituir pensamientos tóxicos, dañinos que a veces viene cargando de tiempo por otros más saludables, más adaptativos. Identificar conflictos emocionales muy específicos que muchas veces las personas cargan de muchísimo tiempo y que siguen generando estrés, que no se resuelven, los cuales no se abordan, incluso ni siquiera se hablan. Entonces, los factores de estrés, conflictos emocionales, el trabajo de aprender a manejar de manera saludable mis emociones en lugar de evadirlas, en lugar de aguantarme el enojo, que luego dicen me aguanto el enojo y hasta sentí, Liliana, sentí aquí en mi estómago cómo me hacía cuando mi esposo, cuando esto, cuando el trabajo, aprender a saber que somos seres tan maravillosos y que podemos aprender a entender nuestras emociones, pero que además mi emoción me informa, me notifica de una necesidad que tengo que atender, que es mi responsabilidad atenderla, no es responsabilidad de nadie más que mía. Entonces necesito aprender a mirarlas, a observarlas y a gestionarlas de manera más saludable. Y bueno, pues hay otras cuestiones que ya se podrían ir trabajando en base al pensamiento, a la conducta, a luego las rutinas que las personas tienen, el celular hasta qué hora se deja de usar y qué contenido se está viendo que también genera estrés. Bueno, pues una serie de cosas. Sí, y bueno, personalizado, ¿no? También. Claro, exactamente. Para cada persona. Claro. Y bueno, de manera general, ¿cómo puede una persona procurarse una buena salud psicosocial? Ya nos mencionaba un poco, aprender a gestionar nuestras emociones, pero ¿hay algunos otros factores? Sí, el equilibrio entre
la actividad laboral, las conexiones con las personas, el tiempo de esparcimiento, ya sea alguno que otro hobby que la persona pudiera tener, para separarse en tiempos de lo que es la actividad laboral. Entonces, luego, con esta modernidad de la que hablábamos, pues mucha gente necesita trabajar muchas horas para tener su sustento. Entonces, lamentablemente sí luego se pone complicado, pero hay que buscar este equilibrio entre la familia y el trabajo, y tener otros espacios donde la persona se pueda desarrollar, y cuestiones hasta de las más básicas de autocuidado. Aprender a ponerse como prioridad. ¿Sí? Finalmente, pues somos las personas que vamos a estar con nosotros, y es lo más importante. Así es. Nos gustaría que nos dijeran a nuestro público, bueno, desde su área, desde su especialidad, ¿la gastritis se puede prevenir, doctora? Pues claro que sí se puede prevenir. Yo creo que esta respuesta va más para Lili y para Caro, pero, o sea, se puede prevenir desde la alimentación, o sea, como decía Caro, que es con evitar ayunos prolongados, evitar alimentos irritantes, especialmente si ya uno se conoce con esta enfermedad, hasta el aspecto psicosocial, definitivamente. O sea, yo siempre les comento a mis pacientes que el estrés y la ansiedad que uno produce se puede canalizar a lo que es todo el tubo digestivo, entonces que habría que apoyarse con psicología para que ese estrés no llegue ahí, y más bien canalizarlo a otras áreas y saber cómo manejar ese estrés, ¿no? El ejercicio también muy importante, como ya lo comentaban. El ejercicio ayuda a que haya mayor flujo sanguíneo en el estómago para regenerar las células y que haya también una mejor digestión. Entonces, principalmente la prevención viene en esas 3 áreas. ¿Y en la que es ocasionada por medicamentos? Claro, o sea, siempre los medicamentos que uno consuma debe de ser indicado por un médico el tiempo que indique el médico, ¿de acuerdo? Y obviamente, si ya sabemos que es un medicamento que puede ocasionar una gastritis, pues obviamente vigilar esos síntomas y probablemente hacer algunos estudios dependiendo de lo que le diga su médico, para evitar que lleguemos a un punto más crítico, ¿no? Claro, muchas gracias. Doctora Liliana, por favor. Seguimos aprendiendo en cuanto al manejo emocional en general en la población, y qué genial sería que los padres que tienen ahorita hijos pequeños, comenzaran a platicar de algunas cosas, ellos mismos, los adultos, de cuando a veces se sienten tristes, de cuando a veces algo les incomodó, de cuando a veces algo les hizo sentir enojo. ¿Por qué? Porque cuando el niño o la niña escucha esto, entonces va entendiendo que aquí en casa es bienvenido a hablar de cómo nos sentimos. Es bienvenido a hablar de lo que me está pasando, de qué me está pasando en la escuela, de cómo me fue con mis amiguitos, y entonces finalmente se convertiría en un hábito ya para más adelante. Y bueno, pues acompañarse, por ejemplo, en las comidas, decía la doctora, y de hecho previene muchísimas conductas de riesgo, que las personas se reúnan a comer y coman lo mejor que puedan, ¿verdad?, en la mejor calidad posible. Entonces, pues apoyarse en este trabajo de alfabetización emocional, ¿no? Y promoción de un mejor estilo de vida, porque a veces se le está dando prioridad a otros aspectos, a tener un celular así carísimo, cuando hay realmente otras necesidades más importantes, otras cuestiones más importantes a atender en el hogar, el tiempo de calidad, el te escucho, el realmente sí estoy para ti, ¿no? Y resolver, y buscar resolver. Si se presenta un conflicto, bueno, vamos a ver cómo lo resolvemos, ¿no? Así es, muchísimas gracias. Licenciada, por favor. Claro, y yo creo que algo que ya mencionaba la doctora Lili, darle la importancia a las cosas. Y una de las que se nos olvida siempre es la alimentación. Entonces, si yo aprendo a darle su importancia a la alimentación, ni más ni menos, sino la que tiene, porque de repente darle demasiada importancia nos lleva a otras alteraciones y a muchos problemas emocionales. Pero si yo le doy su momento, si sé que comer me va a prevenir, si lo hago con tiempo, si estoy buscando mis 4 horas de ayuno y hago mi colación, luego mi comida, si busco la manera de incluir en mi día a día mis 5 tiempos de comida, definitivamente me va a ayudar, ya teniendo el padecimiento, previniendo
olvidar por completo el ayuno. No me puedo salir de casa sin desayunar. Yo creo que eso no solamente nos ayuda a gastritis, nos ayuda a muchas otras enfermedades, la vesícula, bueno, en fin, muchos otros padecimientos. Entonces, darle su importancia al desayuno. ¿Qué tan importante soy yo que debo desayunar? No puedo salir sin desayunar. O si me tengo que salir temprano porque mi trabajo así me lo pide y tal vez el desayunar me va a traer más estrés por los tiempos y demás, buscar la manera de llevarme mi desayuno a donde pueda yo desayunar y buscarme un tiempo de desayunar tranquila, disfrutando ese alimento, porque también si lo desayuno con prisas, más acidez, más gastritis. Así es, sí, tomarnos ese tiempo, como lo menciona. Bueno, ya estamos por terminar nuestro programa, pero nos gustaría que nos dijeran un mensaje final para nuestro público, por favor. Comenzamos con usted, doctora. Pues el mensaje final, y yo creo, lo más importante son dos cuestiones. Una, la prevención, que definitivamente lo que comentaban tanto Caro como Lili es sumamente importante, y darle la importancia a lo que es la gastritis, no minimizar el padecimiento, no automedicarse, y en caso de que uno lo tenga y ya ve que pasa un mes y no mejora, entonces acudir siempre con un médico. ¿Sí? Acudir con un médico para evitar consecuencias pues desagradables o malas, o incluso, como ya habíamos comentado, que puede llegar incluso a un cáncer cuando no se diagnostica por muchos años. Así es. Muchísimas gracias, doctora. Por favor. Sí, me gustaría que imagináramos a un leñador en algún lugar, en un campo, trabajando diariamente con su hacha. Y después de mucho tiempo de hacerlo, de estar cortando los árboles, entonces el hacha va a perder filo. Entonces lo más conveniente sería que el leñador se siente un rato y además se ponga a afilar el hacha, ¿no? Para que pudiera continuar. Entonces, precisamente, ¿cuánto tiempo también a veces estamos así, trabajando o en cuestiones o en objetivos o en metas sin parar? Y que finalmente eso nos hace menos efectivos. Nos hace afectar a nosotros mismos, afectar nuestra salud, afectar a otras personas incluso. Entonces, sería esto, imaginarnos como ese leñador que ya se dio cuenta que ya no está haciendo el trabajo que tiene que hacer con su hacha, que ya perdió el filo, que ya está siendo muy cansado de estar trabajando de esa manera, y a lo mejor sería muy buena idea que se tomara un tiempo para ir y afilar su hacha y descansar para más tarde retornar, y seguramente hará el trabajo de mucho mejor manera. Así es. Muy bien, muchísimas gracias. Licenciada, por favor. Sí, hay un dicho que dice, de la moda lo que te acomoda. Y yo pienso que pasa con la alimentación. La alimentación fácilmente se pone de moda, pero esas modas muchas veces no tienen ningún sustento científico correcto. Entonces, tener cuidado con las modas. De repente quiero estar al día, y entonces ando con mi garrafoncito de té, pero no me estoy dando cuenta que ese té, sobre todo entre más especias tenga, entre más condimentado, entre más teobrominas tenga, más me va a estar irritando mi estómago. Entonces, cuidado, mejor informarme correctamente, acudir al nutriólogo, platicar con los nutriólogos para tener un sustento más sólido de cómo alimentarme correctamente y prevenir el desarrollo de la gastritis. Así es. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a las tres por habernos hablado sobre este tema. Agradecemos a la doctora Yasmín Berrones, también agradecemos a la licenciada en nutrición Carolina Arroyo Solórzano y a la psicóloga Liliana Rodríguez Campos. Muchísimas gracias a las tres por habernos acompañado, hablando sobre este tema. Mi nombre es Mónica García, a ustedes, nuestro público. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Los esperamos el próximo miércoles con otro tema igual de interesante.